enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No, lastimosamente no son las palabras de elogio de los discípulos de Jesucristo, más bien son palabras de adoración hipócrita de los enemigos que estaban urdiendo una trama para atacar a Jesucristo y que al fin da el traste con la crucifixión del Mesías al final de esa misma semana que corría. El capítulo 22 de Mateo nos enseña que es bastante utópico pensar que se puede vivir íntegramente y con veracidad en un mundo de mentira y de maldad sin ser atacado o sin ser señalado. Pero Jesucristo nos enseña en este capítulo que para vivir íntegramente, para vivir con honestidad y para vivir con veracidad, también hace falta tener un poco de sagacidad, de agudeza, de objetividad. Bien, que la ingenuidad, la ignorancia y la superficialidad nunca han sido características propias del cristiano. Algunas personas ven el capítulo 22 como la forma sagaz en la que Jesucristo da respuestas que le permiten irse por la tangente, pero yo no lo veo así. Yo veo al maestro caminando por un campo minado, señalando las minas y enseñándonos a activar estas minas, a desactivar estas minas. ¿Cuáles son las minas que vamos a ver hoy y cómo desactivarlas? La primera, la mina del partidismo. En los versículos 15 al 22 vemos que los fariseos están tratando de poner una bomba de tiempo en las manos de Jesucristo al traer a los herodianos y enfrentarlos con los disidentes judíos para crear esta mina y explotar esta mina del partidismo que normalmente se desarrolla o se encuentra en el campo de lo cívico y que logra explotarse cuando se pierde el balance de la tensión constructiva que existe entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y es que nosotros como cristianos somos ciudadanos del reino y tenemos que responder a los intereses del reino, pero también como ciudadanos de nuestra nación tenemos que responder a los intereses del gobierno de la nación en la que vivimos. El problema de esta mina es que trata de crear un antagonismo necesario entre estos dos reinos y constantemente explota. Pero Jesucristo da una respuesta magistral y nos enseña tres cosas. Primero, para desactivar esta mina, quiero decir, en primer lugar, no cedas ante la presión de los intereses políticos particulares. Yo creo que es normal y necesario que para que una nación se desarrolle saludablemente, las personas puedan afiliarse a los partidos políticos que corresponden con el pensamiento que ellos entienden que es mejor para el desarrollo saludable de su nación. Y entiendo que los cristianos deberían sentirse en libertad de participar en esto. Lo que también creo es que la iglesia jamás debería cambiar su agenda que tiene desde hace 20 siglos por la agenda particular de un partido político. Nuestra agenda desde hace 20 siglos es correr una campaña en la que estamos promoviendo que las personas acepten a Jesucristo como el gobernante de sus vidas y que compartan con sus familiares, con sus naciones, con el mundo, el poder transformador de los valores del reino. Si una iglesia siente más pasión por levantar carteles en una tribuna, en una manifestación, que levantar manos santas sin iras ni contiendas, probablemente esté transitando por un camino minado que eventualmente puede llegar a explotar. En segundo lugar, no niegue el valor del gobierno porque no te gusta el César. Puede que el César no sea santo de tu devoción, puede ser que tenga un tinte rojo y a ti te gustaría que tuviese un tinte azul, pero el hecho de que a mí no me guste el César no me exime de mi responsabilidad con el gobierno, porque el gobierno es algo establecido por Dios. No vamos a abarcar este tema, no alcanza el tiempo, pero no los voy a dejar desprovisto. Les sugiero que lean estos pasajes de Romanos y de 1 de Pedro que vamos a señalar acá y que lo estudien profundamente, porque ahí sí es claro la manera en que la Biblia enseña la validez del gobierno, independientemente de lo que los gobernantes me gusten o no. En tercer lugar, para desactivar esta bomba del partidismo, nosotros nunca deberíamos dudar, obedecer a Dios antes que a los hombres.
La pregunta de los fariseos no era correcta, porque claro, ellos no tenían la intención de aprender, solamente querían poner una trampa. Así que preguntan de forma absurda si es legal dar impuestos. Por supuesto que es legal dar impuestos, porque los impuestos están legislados en la ley. Es como preguntar si es legal cumplir la ley. Pero Jesucristo, como no quería estar huyendo de un problemazo que se había encontrado, sino que como un maestro que conoce, quiere enseñar, no solo se restringe a decir dar al César lo que es del César, sino que dice también dar a Dios lo que es de Dios. Y con ello está diciéndole, formularon mal la pregunta. La pregunta tenía que haber sido: ¿es correcto para un ciudadano del reino de Dios respetar, obedecer una ley que puso el César y que va en contra de una ley que Dios ha establecido? Pongamos la pregunta diferente: ¿es legal el aborto? Bueno, lastimosamente tengo que decir que en mi país es legal el aborto, pero yo como ciudadano del reino tengo una ley superior a la ley de este país en el que vivo, y es la ley de Dios, que dice que el aborto es asesinato. Y yo como individuo estoy obligado a no respetar esa ley, y como iglesia tengo la responsabilidad profética de advertir a los gobernantes que ellos son gobernantes porque Dios los puso y que están yendo por encima de la ley de aquel que los puso como gobernantes, y que además están exponiendo a la nación a las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Para mí es prácticamente imposible desligar la legalidad del aborto en mi nación con la situación tan catastrófica que tenemos de ser la nación más envejecida en todo el continente americano. Desde tiempos de Orígenes se ha interpretado este texto de la siguiente manera: así como la moneda pertenece al César porque tiene la imagen del César, los seres humanos pertenecemos a Dios porque tenemos la imagen de Dios. Así que en todo momento la ley de Dios va a ser para un ciudadano del reino superior a la ley civil, pero no necesariamente tenemos que buscar contradicción entre ellas. La segunda mina es el racionalismo, y la vemos en los versículos 23 al 33 en este encuentro que Jesucristo tiene con los saduceos. El campo de esta mina normalmente es el campo intelectual, y se activa cuando se saca de balance el equilibrio que debe existir entre lo racional y lo milagroso. El cristianismo contemporáneo, o gran parte del cristianismo contemporáneo, parece una ciudad bombardeada y en ruinas, porque como en tiempos de Jesucristo, los saduceos están controlando el sindicato de los sacerdotes. Sí, en tiempos de Jesucristo, la mayoría de los sacerdotes de la ciudad de Jerusalén eran saduceos, o sea, eran sacerdotes que no creían en la resurrección ni en la vida eterna. Hoy, quizá para sorpresa de muchos, no son pocos, lastimosamente son muchos los pastores y los teólogos que no creen ni en la resurrección, ni en el poder milagroso, ni en las escrituras. Y eso ha llevado a muchas regiones que la iglesia esté explotando producto de esta mina del racionalismo. ¿Es mala la razón? Absolutamente no. Dios es un ser racional y nosotros como imagen de Dios somos seres racionales. Lo que debemos comprender es que la razón no alcanza para poder conocer a Dios. La mayor parte, incluso las partes más importantes de las escrituras, aunque hay ciertas partes que se pueden razonar, las partes más importantes de las escrituras se tienen que aceptar por fe. Nuestra relación con Dios y la comprensión del poder de Dios se puede racionalizar en una mínima, una parte infinitesimal. Todo el gran poder de Dios solamente se tiene que aceptar por fe. Así que para desactivar esta mina, nosotros tenemos que activar la fe en las Escrituras y la fe en el poder de Dios. Una tercera mina es el legalismo, y ahí vemos a Jesucristo enfrentando nuevamente los versículos 34 al 40 a los fariseos. Esta mina normalmente aparece en el campo de lo ético y se activa cuando se pierde el balance en la tensión constructiva entre el espíritu y la letra. Los escribas y los fariseos eran expertos en crear desbalance y hacer que explotara esta mina constantemente. Por eso en el próximo capítulo 23, versículo 23, Jesucristo señala: ustedes, escribas y fariseos, son capaces de diezmar el comino, la menta, el eneldo, y se olvidan lo más importante de la ley, que es la justicia
justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesucristo dice, mantengamos el balance, pero no. Los escribas y fariseos tenían tanta obsesión con la letra que creían que Dios no había hecho el trabajo suficiente con los 10 mandamientos, así que inventaron 613 normas más para que así se garantizara que el hombre tuviese una conducta correcta. Lo que realmente garantizaron es quitar algo que Dios nunca quitó del ser humano, que fue la libertad. Para desactivar esta bomba tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Él dijo, lo más importante es el amor. Amor a Dios, amor a mí mismo, amor al prójimo. Eso es lo más importante, porque las leyes ceremoniales son transitorias, pero el amor es eterno. Concluyendo, hermanos, solamente Jesucristo como el Maestro nos puede guiar por este ínterin que vivimos en un campo minado, señalando las minas. Y Él especifica en los versículos 41 al 46 que puede hacerlo, y se lo dice a los fariseos y a los escribas, porque Él es el Mesías. Es el Mesías que es el hijo de David y que por lo tanto es el hombre que puede entendernos, pero a la vez es el Hijo de Dios. Es aquel a quien David llama mi Señor. Sigamos las pisadas del Maestro y como iglesia andaremos seguros en medio de campo minado.